¿Presentas tú hoy o...? Como quieras. Bueno, adelante. Como quieras. Pues esperamos a que ingresen más personas. Entonces, pues, bueno, me toca presentar hoy. Buenas tardes. Vamos a presentar hoy, bueno, más bien tenemos de invitado especial para dar la plática el día de hoy a Valentín Peralta Ramírez de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y él va a presentar un trabajo que se titula Las construcciones posesivas y tipos relacionados en el náhuatl. ¿Está bien así el nombre? ¿No me equivoqué? Está bien. Está bien. Entonces es la tercera del ciclo de coloquio de investigación lingüística 2021-2. Adelante, Valentín, me dices si puedes proyectar. Entonces, ahí abajo donde dice share screen. Eder nos ayuda con las cuestiones técnicas, por si quieren decirle algo. Eder González. No sé dónde escucharle para presentar. En el menú que se abre abajo. Compartir pantalla. Dice share screen, compartir pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Eder, entonces actívalo, por favor. Ahí se supone que ya está activo. A ver, otra vez intenta, Valentín. Sí, ya está. Ahí está. Entonces, pues ya puedes dar inicio. ¿Se ve? Sí, se ve claramente. Bien, bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de este evento, a Sarina, a Albert y a todos los que han participado. Yo les voy a presentar un pequeño trabajo sobre las construcciones posesivas y los tipos relacionados en el náhuatl. Principalmente la fuente de datos va a ser el náhuatl clásico. Y bueno, pues vamos a iniciar. En las artes y vocabularios, tanto coloniales como en los actuales, así como en los diversos documentos escritos en el náhuatl colonial, se registraron al menos 7 tipos de construcciones posesivas distintas. En estas construcciones se expresa la relación entre dos entidades, donde una funciona como el poseedor y la otra como la cosa poseída. A pesar de este reconocimiento estructural, no existe una semántica clara que haga explícita la variación entre ellas. Las posibles diferencias semánticas entre las construcciones es poco clara, debido a que dicha variación no tiene su correspondiente, digamos, traducción al español, y en muchos casos no encontramos con una traducción amplia, o lo encontramos con una traducción amplia con el verbo tener o poseer del español. Y esto, pues, de alguna manera opaca los diferentes sentidos de las construcciones registradas en el náhuatl del periodo colonial. En los ejemplos que a continuación presento de 1 a 6, muestro algunas de las construcciones, o de las distintas construcciones, y vemos que en el 1 tenemos una frase, digamos, posesiva, que expresa, digamos, la casa a la mujer, una traducción literal que después lo voy a retomar, que sería su casa a la mujer. En 2 tenemos con un sufijo que marca posesión para hablar del dueño de la casa. En 3, si notan, nada más cambia el sufijo posesivo para hablar del dueño de la casa, o sea, 2 sufijos distintos expresando lo mismo en español, o es lo que se ha traducido. Y en 4 tendríamos con otro marcador, que es un prefijo T, que igual en la traducción nos dice casa ajena,
En 5 tenemos un sufijo que yo he glosado como sufijo de inherencia y que nos habla sobre alguna cosa que está llena de lodo. Y finalmente en 6 tenemos una construcción más verbalizada de comitativo, que sería contigo yo iré. Entonces tendríamos, aquí podemos observar pues 6 marcadores distintos que expresan esta relación posesiva. El marco teórico la cual me estoy basando, diré que en este trabajo la posesión va a ser entendida como la relación existente entre dos entidades, donde una de esas entidades funciona como poseedor y la otra como lo poseído. Por lo tanto, aquí me propongo a describir y analizar dichas construcciones posesivas que fueron registradas en varios documentos coloniales de carácter sobre todo histórico y discutir su semántica a partir de la propuesta tipológica de Lehmann 1992 y de Seiler 1993, al considerar estas expresiones como parte del sistema de posesión. Esta perspectiva tiene dos principios básicos. Está la noción de escala y la noción de asimetría. En la primera, a cada una de las relaciones posesivas se le da un lugar dentro de la escala que va de mayor grado de integración conceptual de estas dos entidades a uno de mayor distancia conceptual, y la segunda considera que las dos entidades que componen la posesión, es decir, el poseedor y la cosa poseída, entablan una relación asimétrica. Un poco desglosando estas propuestas, podemos decir que la dimensión de la posesión está integrada a la noción de escala propuesta por Seiler, quien la denominó como la dimensión de la posesión. Esta es una propuesta translingüística donde se organizan todas las expresiones posesivas registradas en diversas lenguas del mundo bajo los siguientes criterios. Por ejemplo, como algo dado adquirido, como sería mis ojos versus mi reloj, o menos control más control, como por ejemplo, o mayor contacto, menos contacto, y algo permanente o temporal, como mi hija, que sería mucho más permanente, pero mi pluma no. Las características de los principios funcionales opuestos en dicha gama son conocidos como inherente establecido por Seiler, y en el extremo inherente se localizan todas las relaciones que tienen un menor grado de distancia conceptual, es decir, son relaciones en las cuales los miembros son inseparables. En el otro extremo, el establecido, se localizarían las relaciones posesivas que tienen una mayor distancia conceptual, es decir, donde sus miembros en principio son autónomos, pero que eventualmente pueden vincularse entre sí para formar una relación de posesión. Con respecto a la noción de jerarquía, o la segunda perspectiva, que es la jerarquía de empatía, este sería una segunda perspectiva teórica que toca la posesión, que tiene que ver con la noción de asimetría propuesta por Lehmann. Este autor menciona que dependiendo del grado de animacidad de cada uno de los miembros, digamos, tienden a vincularse, se podrá saber qué tipo de relación forman y con ello integrarlos en la escala de Seiler. Esta propuesta de asimetría la denominó como jerarquía de empatía, y en esta jerarquía interviene sobre todo el grado de animacidad y el grado de individuación de cada uno de los miembros. Entonces, podemos observar en 7 esta jerarquía que participa desde ego. Primero están los seres humanos, los seres animados, entidades individuadas, los objetos y las proposiciones. ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, pues los objetivos para esta presentación, primero diré que en este trabajo voy a tratar de analizar las diferentes construcciones de posesión del náhuatl colonial bajo estas dos propuestas teóricas, o sea, la dimensión de posesión y la de jerarquía de empatía. Y como un segundo objetivo, pues trataré de proponer que dichas construcciones posesivas reflejan el proceso de cambio diacrónico de una lengua yuto-náhuatl del norte a una lengua mesoamericana. ¿Cómo está organizada, digamos, la posesión en esta lengua del náhuatl colonial? Bueno, en el náhuatl los sustantivos podemos decir que se dividen entre no poseíbles y poseíbles.
Los primeros hacen referencia a las entidades de la naturaleza, como serían los cuerpos celestes y los animales no domésticos. O sea, todos estos no pueden ser poseídos. Dentro de los segundos se establece una subdivisión entre los que son obligatoriamente poseídos, tales como los sujetos. O sea, los sujetos, los que son posiblemente poseídos son los objetos construidos y los animales domésticos. Los que obligatoriamente son poseídos pertenecen a los sistemas de parentesco, las partes del cuerpo y la relación parte-todo. En estos últimos existe una subdivisión que llamaré aquí como inherentemente poseído. Entonces, en el cuadro 1 podemos observar primero los no poseídos, como la piedra, que es parte de la naturaleza, o el venado, que es un animal no doméstico. En oposición a los que son, digamos, poseídos, estarían los alienables y los inalienables. Los alienables, como el perro, que es un animal doméstico, o la casa, que sería un objeto, digamos, construido, que entran en la participación de la posesión. Dentro de los inalienables estarían los no inherentes, como el sistema de parentesco, como su hermano, su madre, y las partes del cuerpo, como su mano o su pie. Y finalmente los inherentes, que estarían como su sangre y su cuerpo. Después hablaremos acerca de, o sea, la diferencia entre inherentes y no inherentes, y cuáles serían sus marcadores que los hacen distintos. Un ejemplo de esta relación alienable, inalienable, inherente, no inherente, se presenta en el ejemplo 8 con el sustantivo carne. Quiero que miren que la palabra carne puede estar sin la marca de posesión, pero en 8a tenemos inacayo, que quiere decir su cuerpo, mientras que en 8b sería su carne, que puede ser comestible o vendible, y los marcadores de posesión son totalmente distintos. Para poder llevar a cabo una mejor presentación, consideraré dos criterios importantes que describen o que ubican a esta lengua. El primero tiene que ver con considerar que en términos sintácticos la posesión es la relación que se establece entre dos sustantivos, por lo que esto ocurre solamente en la frase, ya sea posesiva o genitiva, que sería el lugar donde se manifiesta esta relación posesiva. Y segundo, es que es la posibilidad de que un sustantivo funcione como un núcleo predicativo. Y por lo tanto, la posesión puede darse tanto en la frase como en un predicado nominal o un predicado no verbal. Podrían encontrarse estos dos elementos como el núcleo, o sea, sería una relación de núcleo dependiente. Como en los ejemplos que aparecen en 9, muestran estas características con los sustantivos casa y mujer, mientras con los ejemplos de 10, que más adelante veremos, son construcciones donde permiten ver la estructura núcleo dependiente de esta lengua. Entonces, en 9 tenemos digamos, la frase nominal, la frase posesiva, la casa de la mujer, que literalmente corresponde a su casa, la mujer. Primero tenemos el núcleo, o sea, es una lengua con marcación en el núcleo, la marca de posesión está en el núcleo, y después su dependiente. Esto mismo ocurre en un predicado no verbal, donde tendríamos el ejemplo 8b, que es carne su comida del águila. Y aquí podemos observar que dentro del predicado no verbal, su dependiente también tiene esa misma estructura, su carne, o más bien su comida, el agua, primero un núcleo y después el dependiente. En el ejemplo 10 tenemos con un verbo transitivo, y quiero que observen cómo está primero el verbo y después el sujeto, o sea, su dependiente. Entonces, primero el núcleo y después viene el dependiente para expresar el sol salió. En 10b es una construcción transitiva y su orden básico sería verbo, agente, objeto, para hablar de que la partera bañó al niño. Entonces, como se observa en estos ejemplos, podemos decir que la estructura de esta lengua es de núcleo dependiente,
Y esto ocurre tanto a nivel de frase como a nivel de predicado, ya sea verbal o no verbal. La estructura de posesión presenta el siguiente orden. Entonces tendríamos primero poseído, después el poseedor, y esta construcción es algo, digamos, ya propuesto por Campbell, Kauman y Stark en 1986 como uno de los rasgos tipológicos que caracteriza a Mesoamérica. En este sentido, entonces, el náhuatl, con este tipo de ejemplos, sería una lengua mesoamericana. Con respecto a los criterios de marcación propuestos por Seiler, quien propuso que las relaciones menos marcadas se localizarán en el extremo inherente, y en esta área agrupa los términos del sistema de parentesco y a las partes del cuerpo. Por lo tanto, en el otro extremo, digamos, del extremo establecido, estarían las relaciones de posesión con mayor marcación, las cuales son consideradas como, digamos, derivados. Con marcación en el náhuatl, bueno, en el náhuatl, al ser una lengua con marcación en el núcleo, las relaciones de posesión son obligatoriamente marcadas dentro del sistema de parentesco y las partes del cuerpo. Conceptualmente, las partes del cuerpo no pueden separarse de la relación poseído-poseedor. Por ejemplo, el concepto madre vincula la relación madre-hijo, es decir, debe ser madre de alguien, o bien, al hablar del cabello, vincula necesariamente a su poseedor. Por lo tanto, para diferenciar esta obligatoriedad de los sustantivos no poseídos, pero que eventualmente pueden relacionarse en la dimensión de la posesión. Y aquí mostramos un ejemplo. El ejemplo 11 es extraído de un texto donde dice que hablando, digamos, entre las barrancas en el interior del monte, se esparcirán, y lo que se esparcirán serían nuestros huesos y nuestros cabellos. O sea, las dos frases nominales están, digamos, en esta dimensión de la posesión. Las partes del cuerpo entonces se presentan bajo la forma poseída, al menos en los textos, es muy claro, no en los vocabularios, porque los vocabularios fueron más bien uniformados como diccionarios de raíces, entonces la posesión era, digamos, no aparecen en los vocabularios. Como en los ejemplos de 11, en estos ejemplos los sustantivos omit, hueso, y sontli, cabello, aparecen bajo la forma poseída como mío, nuestro hueso, y son nuestro cabello. En el caso de hueso, cuenta con el sufijo yo, el cual permite una mayor integración conceptual entre la cosa poseída y el poseedor. Esta relación no se presenta en el caso del cabello entre el poseedor y la cosa poseída, porque de alguna manera el cabello no es una relación, digamos, integral entre el elemento poseído y el poseedor, pero a diferencia se pueden desprender los cabellos, uno puede quedar calvo, pero uno no puede desprenderse de los huesos sin la sustancia del cuerpo humano. Aquí en este cuadro les presento más o menos la distinción entre inherente y no inherente como el criterio de marcación que podemos observar. Entonces, primero tenemos en la primera columna los sustantivos con su marca absolutiva, es decir, sin la posesión. En la segunda parte tenemos la forma, digamos, de posesión no inherente. Vean que no tiene ese sufijo yo o que tiene en la última columna donde tendríamos la relación inherente. Y aunque tenemos entonces dos maneras de expresar hueso, o sea, digamos hueso poseído, uno sería mi hueso como parte de mi cuerpo y el otro sería hueso o mi hueso que podría haber comprado o que podría comer. Lo mismo ocurre con sangre, o sea, la sangre que sirve, digamos, al menos en el centro, o sea, imagínense una sangre para guisar, y la sangre que es de nuestro cuerpo, que no puede, digamos, separarse de nuestro cuerpo. En el caso quizá más transparente es con respecto al agua, si tiene el sufijo de inherencia, nos habla de la lágrima, de los ojos, o el jugo o el zumo de las frutas, pero lo otro sería simplemente agua.
y todos los demás pues no establecen esa relación. Entonces, digamos que tendríamos un marcador especial para la relación de inherencia. Ahora, veamos los tipos de construcciones posesivas que representa esta lengua. El primer tipo tiene que organizarse o se organiza con el paradigma de pronombres posesivos que podemos observar, digamos, en el cuadro 2, donde tenemos, digamos, en la primera columna a correspondientes a la primera, segunda y tercera persona del singular, y en la segunda columna los que corresponden a las formas plurales. En este trabajo voy a plantear que como posesión básica a la relación que se establece en el sistema de partes del cuerpo y los términos de parentesco y que se realizan con los pronombres posesivos del cuadro 2. El lugar que ocupan los sustantivos como poseedor y la cosa poseída depende de las características intrínsecas de cada uno de ellos, es decir, del grado de relacionalidad que existan entre ambos miembros. Esto corresponde a la jerarquía de empatía propuesta por Lehmann, y la segunda noción corresponde al grado de alienabilidad, inalienabilidad que existen entre ambos miembros. Estos planteamientos teóricos proponen organizar estas relaciones por su mayor grado de animacidad en la jerarquía de empatía y por lo tanto podríamos entender mejor que no es lo mismo el tipo de relación que se establece entre un humano y su sistema de parentesco o con las partes del cuerpo o con las entidades inanimadas, y más aún la relación que se puede establecer entre entidades inanimadas. A continuación presento los ejemplos que corresponden a este, digamos, tipo de relaciones que van desde las cosas más simples a la más compleja. Entonces, en los ejemplos de 13, tenemos 13A que nos habla de cómo se forman las construcciones, digamos, de posesión con los términos de parentesco. Y aquí no voy a leerlo en náhuatl, voy a ir nada más con la traducción, diciéndoles que no lo vinieron a dibujar en sus pergaminos, y vean lo que está en negrita corresponde, digamos, a los viejos y a las viejas. ¿Quiénes eran? Bueno, pues eran nuestras abuelas, que es el primer término en negrita, nuestras abuelas, después nuestros abuelos y finalmente nuestros bisabuelos. Entonces, este sería el tipo de construcción con las formas de términos de parentesco. En B, ya lo había mencionado anteriormente, aquí tendríamos una relación de posesión en la frase nominal, su comida el águila, y en C tendríamos su camisa o su huipil, o sea, lo cubrió con su huipil. Entonces, lo que puedo decir respecto a los ejemplos de 13 es que la relación de posesión se establece desde una entidad humana o animada que funciona como poseedor y la otra entidad que puede ser humana, animada o inanimada que funciona como la cosa poseída. Entonces, en el primero son parentesco, o sea, en el segundo, bueno, inanimado como comida o como huipil. Dentro del sistema de parentesco, en los siguientes ejemplos muestro que las relaciones del sistema de parentesco y las partes del cuerpo, la propuesta que voy a esbozar aquí es que estos sustantivos deben estar obligatoriamente, digamos, poseídos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo 14, donde se habla de, digamos, de nuestra tía, nuestro tío, nuestro sobrino o nuestra bisabuela, hablando de la historia digamos, de nuestros antepasados. Y en 14b, el ejemplo que muestro es aquí cómo a partir de la palabra hombre poseído nos está hablando de un esclavo que posiblemente o quizá es un esclavo que huirá. Dentro de la jerarquía de empatía se postula a un humano como poseedor prototípico por ser más alto dentro de esta jerarquía y más definido, mientras que la entidad poseída tiende a ser menos individuada y menos animada. Por otro lado, podemos decir que un humano se relaciona de forma más íntima con otros humanos
a partir de su sistema de parentesco y con las partes del cuerpo que lo constituyen. Y los ejemplos 14A y 14B confirman, digamos, este tipo de relación. La relación estrictamente de parentesco, así como las relaciones sociales humanas, se presentan en el mismo grado de relacionalidad con, por ejemplo, en el caso de 14B, donde el término para esclavo se presenta con la misma estructura de las relaciones de parentesco. Ahora, con las partes del cuerpo tenemos los ejemplos en 15, donde tenemos aquí, digamos, dos frases que sería la primera que corresponde a nuestra sangre y nuestro color. Que dice, se esparcirá nuestra sangre o nuestro color. Y en 15b tendríamos, hablando de aquel que tiene la cabeza blanca, dice todo su torso, sus patas, sus manos, todo es negro. Entonces, tenemos aquí el torso, aquí tenemos el pie y aquí tenemos la mano. Entonces, ¿qué desprendemos de estos ejemplos? Bueno, el primer rasgo importante es el hecho que los términos del sistema de parentesco y las partes del cuerpo siempre se presentan bajo la misma forma poseída. Y por ello se plantea el grado de inalienabilidad de estos términos, según lo poseído con respecto al poseedor, que es mayor, digamos, es de mayor jerarquía en la jerarquía de empatía. Y el segundo rasgo importante a considerar es la subdivisión de las partes del cuerpo entre los sustantivos inherentemente poseídos, ejemplificados en 15A, y los sustantivos no inherentes en 15B. Este planteamiento que se propone aquí es lo que los primeros expresan un mayor grado de integración conceptual entre el poseedor y la cosa poseída a través del sufijo yo que hemos visto en los ejemplos antes y que podemos ver en el siguiente ejemplo. Algo pasó. Okay. Entonces, en los ejemplos de 16 podemos ver esta diferencia de la palabra madre, que en 16b sería Nancy, madre, pero vean, en Nanyot, con ese sufijo yo, establece una característica importante que sería como matriz generalmente, o sea, matriz de mamá. Y en el caso de 17A y 17B, tenemos de la raíz mujer. Entonces tendríamos iguayot, que sería la madre, madre donde concibe la mujer, o madre de los otros animales. O sea, algo característico propio o propio de la mujer, pero si no tiene ese yo, entonces quiere decir su esposa o su mujer. Los tipos 2 y 3 que llamo de posesión con el sufijo e y con el sufijo wa, estos segundos y tercer tipos de construcción, digamos, estos sufijos posesivos presentan una mayor ambigüedad y por ello se han traducido como ser dueño de, pero sin una explicación que nos ayude a observar las posibles diferencias entre ambas formas de marcar la posesión. Sin embargo, bueno, voy a tratar aquí de considerarlos como dos formas distintas para marcar la relación de posesión. Podemos ver los ejemplos de 18. En 18 tenemos, fíjense que aquí hablando, digamos, de una persona que moriría, dice que es, o sea, se decía que ya moriría el dueño de la casa, este sería el dueño de la casa, y en 18b, hablando de la serpiente de agua, es una serpiente negra, se dice que ella es moradora del agua, o sea, que su casa la tiene en el agua. Y hablando del ocelote o del tigre que anda y vive en las sierras, o sea, él es, digamos, vive o anda o mora, sería un morador digamos, del bosque y de los peñascos. ¿Cuál es el problema con estos ejemplos? Bueno, los ejemplos de 18 presentan el mismo sufijo posesivo e, sin embargo, digamos, el poseedor no es un humano, o sea, bueno, el primero es un humano y se traduce como dueño de casa, mientras que en 18b y 18c el poseedor es un animal y por lo tanto no es considerado en la traducción como dueño, sino, o sea, ser dueño de, sino ahora en la traducción aparece como en referencia al hábitat, es decir, moradora,
de o vive en que sobre este punto, Thelma Sullivan, una, digamos, historiadora de la historia de los pueblos nahuas, menciona que estos sufijos designan al poseedor de al que tiene dominio sobre lo que significa el sustantivo primitivo, o sea, dueño de, el que tiene, maestro de o diestro en, como podemos ver en los ejemplos de 19a, donde nos dice que, o sea, estos sabios o adivinos que se decían amushwahke, o sea, los amushwahke serían los dueños o poseedores de libros, o sea, o los hombres entendidos en las pinturas antiguas. Bueno, aquí lo interesante es que este tipo de sufijos aparecen en algo característico de la lengua que yo considero que es una característica, digamos, de la lengua ritual o histórica y que tiene que ver con los pares difrásticos, como en estos ejemplos que aparecen en 20, donde tenemos tinta y color para hablar de suya es la tinta negra y la roja, o los libros Amoshwa o Amoshe, que serían los códices o los libros. Y lo mismo ocurre en 20b, donde tendríamos, digamos, los dueños del junto y del cerca, que sería la divinidad máxima de este grupo, y Ilhuica y Tlaxlipa, que sería el cielo y la tierra. Es decir, nos está hablando de un tipo de texto mítico de que nosotros no conocíamos al dueño del cerca y del junto, o sea, no conocíamos a Dios, aquel quien es, digamos, dueño del cielo y la tierra. ¿Qué ocurre con estos ejemplos? Bueno, en 20A y en 20B se habla de los conocedores de las pinturas, como se menciona en la cita, digamos, parafrástica del castellano colonial, y como se puede ver, la traducción con Gua manifiesta que la cosa poseída, en este caso son los libros, son del poseedor, es decir, los Tlamanitime, que serían los sabios, pero que en el ejemplo 20b la traducción se hace como dueño al poseedor, que marca, digamos, el sufijo en términos de los Tloquenahuaque y tanto Ilhuica como en Tlaltipaque se menciona tanto el cielo como la tierra pertenecen a este poseedor. Y como se puede ver, la complejidad es mayor cuando se presentan estos, digamos, pares difrásticos. No obstante, también podemos observar una constante. Primero, que el sufijo e generalmente se presenta con sustantivos animados no humanos e inanimados, mientras que el sufijo wa tiende a presentarse con sustantivos humanos. El segundo, digamos, una posible segunda diferencia es que cuando el sustantivo acepta ambos, puede postularse que con el sufijo e hace referencia a una cosa que existe en otra, mientras que wa hace referencia a que alguien tiene cierto dominio de algo. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. O sea, aquí tendríamos en 21, fíjense que Oquile y Cache, Oquile sería poseedor de gusanos y Cache poseedor de escudillas o vasijas, y Oquilwa sería el que tiene gusanos y Oquichua sería la que tiene hombre. Estos ejemplos nos muestran que el significado con E establece una relación de existencia o localización, es decir, ubicar un elemento, digamos, X en otro, como por ejemplo, la serpiente está o existe en el agua, el ocelote está o existe en el bosque, o los libros están en aquel que conoce su manufactura y significado y los guarda y los entiende. Mientras que la segunda, digamos, una segunda diferencia entre la forma E con respecto a Wa es que la primera, el poseedor tiene menos control sobre lo poseído, es decir, se trata de una, digamos, relación locativa donde el elemento está contenido en otro, mientras que la segunda, el control es mayor porque hay mayor animacidad en referencia al poseedor. El cuarto tipo es el que se realiza, digamos, con
el prefijo de antipasivo humano te, prefijado al sustantivo, hace referencia a una cosa, digamos, poseída, que pertenece a una persona adulta y de respeto. Aquí cabe, bueno, para muchos que conocen, digamos, las gramáticas del náhuatl clásico, y aquellos que no, solo diría que este término se ha considerado como el marcador de prefijo de objeto indefinido. Sin embargo, yo lo considero como marcador de antipasivo humano, y justamente que podemos ver que en el ejemplo 22a tenemos ahí Tepilhuan, podría ser traducido como los hijos de alguien, pero en realidad no. Vean que no dice los hijos de alguien, sino serían los hijos de los mexicanos. Es claramente referencial. Es decir, este te hace referencia a los mexicanos o a los hijos de los Tenochca, en este caso. Y lo mismo aquí, o sea, techa sería el hogar o la casa de la gente. Entonces, el prefijo de antipasivo humano considerado como objeto indefinido propició que se haya traducido como ajeno al formar parte de la relación posesiva, pero este prefijo hace referencia a alguien definido en el discurso, por lo que su sentido debe identificarse dentro del contexto discursivo como una persona adulta y de un cierto rango de honorífico y anafórico, y no como un objeto indefinido. El tipo 5, el tipo 5 es el que se realiza con el yo, que ya hemos estado mencionando más arriba, y que esta forma es de las más interesantes para mí, que presenta el náhuatl, ya que establece una relación de inherencia o inseparabilidad entre los elementos relacionados. Es decir, esta construcción expresa una mayor integración conceptual entre el poseedor y la cosa poseída, como podemos ver en los ejemplos de 23, donde al sustantivo flor con yo fue considerado como una cosa florida, o digamos que está en botón para florear, es decir, se habla de una cosa floreada o florida, ya sea una planta llena de flores. Y en 23b tendríamos como la maldad del animalillo, es decir, la maldad sería algo inherente del animalillo del que están hablando. La idea principal de estos ejemplos es la inseparabilidad entre la entidad X y la entidad Y de la relación posesiva, y de ahí la formación de conceptos abstractos como florido, floreado o maldad siempre serán considerados como sustantivos relacionales. En 23b, como parte constitutiva de una entidad, o como los ejemplos de 24, donde tenemos el, digamos, antropónimo o toltecayos, que nos traducen como toltequidad, que hace más bien referencia a la cosa que pertenece o a las características que pertenecen a los toltecas. Por lo tanto, podemos decir que esta forma de posesión inherente llega a integrar al poseedor con lo poseído, que puede formar un sustantivo a través de la marca, digamos, de absolutivo como 24, y generalmente se entiende y se traduce esta terminación yo como un sustantivo abstracto en castellano. Pero no hay que olvidar que se trata de una relación posesiva entre estas dos entidades íntimamente vinculadas, y como el padre Garibay ha propuesto, al traducir la palabra toltecayo, insiste que es lo que se tiene es cosa perteneciente a los toltecas, es decir, lo poseído es todo aquello que identifica a un grupo de gente, el poseedor, es decir, los toltecas como tal. Es importante enfatizar esto porque en la traducción como toltequidad no es muy claro que se trate de esta relación que involucra la relación, digamos, entre dos miembros que se han amalgamado y que ahora conforman un solo sustantivo, pero sin perder el rasgo de inherente que lo caracteriza con el sufijo yo. Son llamados sustantivos relacionales, y esta sexta forma de marcar la posesión se realiza por medio de los sustantivos relacionales, que en las gramáticas se ha considerado como partículas a las cuales se les afijan los pronombres posesivos de la primera construcción. Aquí yo los denominaré sustantivos relacionales porque en su estructura se sustenta
se sustenta en el sistema de partes del cuerpo y es la que está en consonancia con la propuesta de Campbell, Kauffman y Stark como el rasgo característico de Mesoamérica. Y estos sustantivos relacionales, aparte de establecer, digamos, la relación posesiva, también, junto con las partes del cuerpo, entablan una relación locativa, causal, conmutativa e instrumento, como aparecen en los ejemplos de 25. Entonces, en el ejemplo 25A hablamos, digamos, de una relación locativa, al igual que en 26B, o sea, algo que se extiende sobre la gente. En 26C hablamos de causa, una relación, digamos, de causa. En 26D está hablando de una relación locativa, digamos, que es junto o cerca. Y en 26C hablamos de, digamos, un tipo causal o de causa o razón, más bien por razón. Hemos visto por ti y sobre ti. Y en 26F nos establecen una relación, digamos, conmutativa. Entonces, esto lo acabo de mencionar, entonces me voy a brincar esta lámina y nos pasamos al último tipo, que serían los sustantivos que propiamente tienen el sentido de propiedad. Entonces, en esta última construcción, lo que importa es que este tipo de forma posesiva, en donde X tiene, digamos, un total control sobre Y, por tratarse de cosas que conceptualmente llevan, digamos, una mayor distancia entre el poseedor y lo poseído de todo en este sistema. Los ejemplos aparecen aquí en 27 y podemos ver que aquí nos dice que por esta razón es suyo, es propiedad de doña Ana Cortés. Entonces aquí tenemos la relación donde tenemos la marca de posesión más lo que podría ser propiedad. Lo mismo ocurre en 27B. Aquí dice, ni que nadie tome lo que es mío, es decir, lo que es mi propiedad. En términos generales, podemos concluir que podemos decir que estos ejemplos mostrados establecen una, digamos, mayor integración conceptual entre las entidades X y Y con el sufijo yo. Esta distinción de mayor integración conceptual no es muy clara en la traducción de los textos del nuevo clásico, con expresiones como ser dueño de, en las formas posesivas de los sufijos e igual. Pero aquí voy a proponer que estas dos construcciones son distintas y una se podría, digamos, considerar como un tipo de localización o de existencia y la otra como mayor control de una entidad sobre otra. Los sufijos posesivos e igual son menos funcionales ya que aparecen solamente en textos que pueden ser considerados como históricos religiosos, ya no son funcionales en ninguna variante actual y podrían ser considerados como elementos gramaticalizados que han sido sustituidos por los sustantivos relacionales. Finalmente, con respecto al sufijo de inherencia yo, la distinción de un mismo sustantivo marcado de forma inherente y con un pronombre de alguna persona gramatical manifiesta una aproximación de alejamiento entre el poseedor y lo poseído, como vimos en el caso del sustantivo carne, donde tenemos inacayo que conforma constitutivamente a la persona, es decir, su piel o su cuerpo, y que contrasta con inacao, que puede referirse a un tipo de alimento. Y finalmente, los sustantivos relacionales que expresan la relación de una cosa, digamos, localizada con respecto a otra, y que en alguna posición particular funcionan como marcadores locativos, causas, o sea, causales, conmutativos e instrumentos basados en el sistema de las partes del cuerpo. Pues bien, eso sería todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Entonces, queda abierto al público por si alguien quiere hacer alguna plática, de algún comentario, alguna pregunta. Yo, si quieren, puedo empezar. Sí, cómo no.
Muchísimas gracias, Valentín, por tu presentación. Hay lindísimos datos. De hecho, me recuerdo, es un tema que Fanny Muschenbled, que es una estudiante de aquí de Sonora, hizo la maestría y el doctorado, trabajó con predicación posesiva en lenguas yutoaztecas. Y lo que nos dimos cuenta ahí es que hay a menudo un traslape entre predicación posesiva y posesión atributiva, ¿no? Esa posesión nominal que es el centro de tu trabajo. ¿Qué podrías decir tú a ese respecto? Es decir, cuando dicen tengo una casa versus mi casa. ¿Has visto cosas que como que muestran un traslape entre predicación y referencialización? Ah, sí, bueno, yo creo que en el náhuatl clásico no podría decir mucho más que lo que acabo de presentar, pero en el caso de las variantes modernas, o sea, sí hay una, digamos, efectivamente hay un traslape y creo que eso es lo que ocurre, o sea, podría decir que eso es lo que ocurre también en el náhuatl clásico, pero no he tocado todavía mucho esos datos porque quería primero hacer esta primera diferenciación que es muy confusa para poder, para poder entender, digamos, los textos coloniales. Si Pero digo en eso principio porque, diría que sí, efectivamente hay un traslape en eso. digo eso porque esas mismas formas, una forma asociada a E o y a UA o K, aparece muchas veces en las lenguas yutoaztecas como una marca para verbalizar, para tener un verbo posesivo a partir de un nominal, ¿no? Es decir, si tienes perro y le añades un UA o un según las lenguas, vas a tener perros, ¿no? Ajá. Al respecto, me acuerdo de un artículo de Karen Dakin del 91 Uh-huh. en IJAL, que justamente reconstruye para el proto-náhuatl ese wa, que es, lo pone como alienable, ella habla de directo, posesión directa inmediata, ¿no? Y ese que aparece que es el inalienable, ¿no? Pero tú muestras de que en realidad hay otras cosas de por medio, ¿no? Sí. Otra preguntita para el último tipo, el 7, que me parece muy interesante. Si entiendo bien, entonces es como una construcción donde dice mi propiedad, casa, por ejemplo, ¿no? Sí, Okay. exactamente. ¿Esto se podría analizar como un clasificador posesivo, Ajá, esa sí, sí podría utilización de ser. propiedad? Sí, Okay. exactamente. Eso es, podría ser un clasificador posesivo. Bueno, pues hay justamente en otras lenguas yuto-azteca, y de hecho publicamos un artículo, está en francés, así que no se puede quizá leer tanto, pero con Fanny sobre clasificadores posesivos. Y fíjate que en varias lenguas yuto-aztecas se generaron clasificadores posesivos, a veces sobre esa misma noción de propiedad, pero a veces también haciendo una distinción entre animado y no animado. Por ejemplo, para animado, entonces decían, en el caso del caíta antiguo, utilizaban la idea de elevado, buki, boki, para justamente animalos, ¿no? Que el ganado. Pero si tú decías mi casa, utilizaban otro, decían una palabra que glosan como hacienda, decían mi hacienda, casa. Y eso es un proceder que creo yo es similar al tuyo, ¿no? De esta idea de decir mi propiedad, casa. ¿Qué te parece? Ajá. Mira, o sea, bueno, primero hay que hacer una distinción porque esos, primero quiero mencionar que esos sufijos e igual, y quizá lo mencioné, pero yo creo que justamente son los sufijos que corresponden a las lenguas yutunahuas del norte, pero digamos, lo que sabemos es que para el náhuatl clásico estos pues ya no son funcionales y aparecen solamente en pares difrásticos, o sea, es decir, en ese lenguaje religioso, o sea, mítico religioso, y que ya no están en las variantes actuales. Entonces, eso es lo primero que habría que distinguir. Y cuesta trabajo analizarlos porque son textos de veras, o sea, pues no tenemos esa referencia religiosa. Entonces, pues claro que he visto los trabajos de ustedes y yo creo que esos exactamente son, digamos, el parentesco del náhuatl con las lenguas del norte, que habría que ir limpiando poco a poco, es lo que yo creo. Y sí, el último me parece que efectivamente podría ser considerado como un clasificador, como lo mencionas. Este, me parece buena idea. Y muchas gracias, Valentín, muy interesante. Gracias a ti.
¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo yo, Sarina? Quisiera, perdón. Porque como no logro ver quién es el que habla, necesito saber Armando. que se identifique. Armando. Entonces, Hola, Valentín, gracias por la presentación. Una cosita, en el ejemplo 23A tenías doblemente marcado el yo. Ese es, me gustaría que nos aclarara, al menos me aclarara ese ejemplo 23A. Y luego cuando tienes esa marca de yo y la TL al final, en realidad sí es una relación de posesión o porque no, en realidad no me quedó claro. Ok. 23A, ¿no? 23A, sí. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Ahí en 23A tienes doble marca de posesión, creo que aparece en los dos nominales el yo, en el 23A. Ajá, sí, o sea, tiene, o sea, la palabra, digamos, la palabra sangre debe ser parte del cuerpo, por lo tanto debe ser obligatoriamente poseído, pero tiene la marca de inherencia. Ajá. ¿Sí? Valentín, Que presentas el distingue. 15A. El ejemplo que presentas es el 15A. Armando creo que habla del 23A. No, no la 23A. lámina 23, sino el Sí, ejemplo. perdón. 23, Ajá, ya. ahí. Sí. 23A tiene, no, solamente tiene la marca, digamos, de marca de inherencia y por lo tanto ese sustantivo debe ser considerado como un sustantivo relacional, obligatoriamente. Y entonces puedo responder a tu segunda pregunta. Esos que tienen yo, como el de Toltecayot, aunque no tenga la marca de posesión, debe ser considerado como un sustantivo relacional de la misma manera conceptualmente como la palabra amante en español. O sea, amante no puede ser amante si no tiene la otra parte. Entonces, en este caso es más o menos similar. Conceptualmente debe ser un sustantivo relacional. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? Yo quisiera preguntar algo sobre los casos locativos. No me acuerdo en qué ejemplos son, pero si podrías ahondar un poco más en casos de cuando están con pan o con tech, porque, bueno, en la variante que ahora estoy trabajando, que es la de Hueyapan, tengo locativos que sí van con la marca de posesión, como Nacastan o Tascoyan, que vienen de oreja y de cintura, pero hay otros como Asco, que también podría pensarse que tienen un origen nominal, pero pues que ya no están marcados con la posesión ni nada por esto. Entonces, a lo mejor, bueno, pues sí, un poco más sobre la posesión en los locativos, tal vez me ayudaría mucho a verlo con mis datos. Bueno, o sea, lo único que podría decir es que, o sea, los sustantivos relacionales que existen en el náhuatl tienen dos fuentes principales. Uno es el viejo sistema de posposiciones de las lenguas yutoaztecas, como precisamente como esos tech, pan. O sea, por ejemplo, el pan es bastante transparente porque viene de un verbo estativo. Viene de un verbo estativo que siempre viene, o sea, si es del viejo sistema, viene, digamos, pospuesto. Y esos se han, digamos, pues gramaticalizado a marcadores, digamos, oblicuos o marcadores relacionales. Y la otra fuente son las partes del cuerpo. Entonces,
por eso digo que todo esto está sustentado en el sistema de partes del cuerpo, porque las partes del cuerpo obligatoriamente van poseídos y que sirven para establecer relaciones locativas y de otros tipos. Y entonces estos casos de pan con posesión, ¿cómo los interpretas? No sé si eso lo dijiste y no lo escuché o no lo dijiste. Pero ¿por qué está ahí con IPAN y con ITECH? Sí, o sea, es decir, son marcadores, digamos, son los que yo llamo sustantivos relacionales, que entablan obligatoriamente una relación posesiva, o sea, posesiva en términos amplios, es decir, la relación entre una entidad con otra. Ok, muchas Y esa gracias. relación, o sea, puede ser instrumental, puede ser comitativa o puede ser locativa. Sí. Okay. Gracias. No, pues espero que te haya aclarado algo. ¿Alguien más? ¿Puedo yo hacer una preguntita? Rodrigo. Hola, Valentín, muy interesante toda tu presentación, pero sinceramente lo único que me causa ruido en estos casos es ¿por qué llamarle posesivo a todo esto y no simplemente genitivo? O sea digamos, dijiste en un principio como que la posesión se caracteriza morfosintácticamente por expresar una relación entre dos sustantivos, ¿no? Sí. Y luego hablas justamente de sustantivos relacionales. Y justo me pregunto, ¿por qué no decir simplemente que son relaciones genitivas, algunas de las cuales son posesivas, o sea, estrictamente posesivas, pero no todas, ¿no? O sea, porque a veces siento que, o sea, de hecho, yo, por ejemplo, en mi clase de sintaxis luego cotorreo a los alumnos porque les digo, no vamos a hablar de posesión, sino en español, el español tú y eso, lo que expresa son términos de parentesco, ¿no? Todos me voltean a ver con cara, estás loco, ¿no? Y un poco para molestarlos de que la posesión es una de las expresiones, pero no necesariamente, ¿no? Bueno, no quizá sé si me explico, sí. Sí, te entiendo, porque quizá yo lo único que me guardo es que quizá esté equivocado, Rodrigo, pero no utilizo el término de genitivo solamente para, o más bien utilizo el término de genitivo solo para aquellas lenguas que tienen sistemas de marcación de caso. De caso, sí, ajá. Sí. Y entonces me guardo el término de posesión como una posesión mucho más amplia que no es, digamos, la propiedad propiamente hablando, ¿no? Entonces, ese sí, digo, tal vez esté equivocado en mi propuesta, pero, o sea, mi justificación sería es que yo estoy usando el término de frase genitiva solo para lenguas de sistema de caso y como verás, pues el náhuatl ya no es una lengua con sistema de caso. Sí, sí, entiendo, es el problema de las etiquetas, o sea, incluso, sí, o sea, lo mismo que cuando uno habla de sujeto dativo en español, que dicen muchos, y uno, o sea, yo digo, bueno, pues ya no tiene casos, ¿no? Pero claro. Sí, o sea, y por ejemplo, justo este ejemplo del que te hablaba Armando, o quizá de expresión sustantiva relacional, una cosa así, ¿no? O sea, porque justo ese yo, a mí me cuesta muchísimo ver incluso lo relacional. O sea, entiendo lo que dices como que es con respecto a algo, ¿no? Eso de tolteca o incluso como que no puedo computar, digamos, la doble posesión en el ejemplo B y ni siquiera entiendo cómo puede ser posesivo lo 23, aunque, bueno, entiendo que expresa algún tipo de relación, ¿no? Sí. Entonces, ¿ves? Sí, o sea, como no, entiendo perfectamente bien. O sea, pero, o sea, quizá lo único que podría argumentarte es que justamente yo cuando leo alguna gramática no encuentro, por ejemplo, clasificados los sustantivos, por ejemplo, como pues, amante, enemigo, como si fueran sustantivos relacionales. Y porque no están marcados morfológicamente. Y entonces, claro, pero conceptualmente o semánticamente son relacionales. Y entonces exacto, lo que yo propongo aquí es justamente que los sustantivos, aunque no tengan ya una marca de posesión
que seguramente lo podrían haber tenido, pero que ahora tienen ese sufijo yo, es que serían sustantivos relacionales conceptualmente. Sí, y algo que se me ocurrió que nada más porque son las 2 de la tarde apenas acá, no dirían algunos que ya ando alucinando bien gacho, o sea, pero me recuerda un poco esto como la idea que tiene Roberto Zavala de los aplicativos pragmáticos, que debo aclarar que a mí no me gusta llamarle a eso aplicativo pragmático, ¿no? O sea, porque siento que ya es mezclar, extender demasiado el término, ¿no? Pero sí hay una idea de que pragmáticamente introducen un participante. Y un poco, sobre todo estos casos ya más abstractos, como que me recuerdan exactamente esa idea. O sea, ya no es ni siquiera una relación sintáctica, por lo que entiendo, sobre todo yo, ¿no? Ajá, exactamente. Sino es una relación como de tipo semántico, pragmática, qué sé yo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el asunto es que no quisiera dejarlos porque tienen ese origen, digamos. Claro, sí entiendo, pero, o sea, digo, está muy padre todo esto y justo lo único que quiero decir es que no sabría cómo expresarlo, pero es una especie casi como de aplicativo sustantivo, una cosa así. Digo, yo sé que ya me estoy alucinando muy gacho, pues, pero... No, pero entiendo. una onda así. Exactamente. Sí, te digo, o sea, mi justificación sería justamente como forman parte de este fenómeno, ¿sí? Y que yo creo que sí entablan esa relación, digamos, relacional. Por eso los dejé ahí, aunque ya no son estrictamente, digamos, sintácticos o morfológicos, o sea, son más ya, digamos, pues, semánticos. Pero, pues sí, gracias por tu observación. Habría que repensarle dónde dejarlos, ¿no? Pues sí, ¿qué etiqueta ponerle? No parte del problema es nada más la etiqueta, ¿no? Pues, pero muchas gracias, muy padre tu presentación, Valentín. Bueno, ya son la 1:03. Si no hay ninguna otra intervención, no sé, algunos mensajes por ahí dentro del chat que te dan las gracias, Valentín. Entonces, si no hay más, pues nos despedimos. Nos veremos la semana que entra. Yes. Muchas gracias a todos. A ti, Valentín, por haber estado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Te retiraste, Valentín? No. Para que dejaras de proyectar. Sí. Para que dejaras de proyectar.